Radio CIES. Asociación Libre. Del diván a tus oídos. Le escucho. Gaby, me quedé pensando en la sesión anterior que estaba yo hablando aquí, en mi sesión acerca de la mentira. Sí. Y de ahí estaba yo pensando en el tema de la verdad. O sea, cómo se puede presentar la verdad en un tratamiento cuando estamos como psicoanalizantes. Que esto es una diferencia muy grande entre si la manera en que uno se plantea su propia problemática, por así decir, en la cual aparezco yo como interrogante yo mismo, o básicamente me interrogo en mi relación con todos los demás, que es algo que la psicoterapia podría estar haciendo. O sea, la psicoterapia mucho está relacionado con tratar de resolver situaciones concretas o problemáticas de alguien. En cambio, para el psicoanálisis, la emergencia de mí como sujeto, o sea, como agente activo, lo que vengo haciendo yo a mi alrededor, es algo prioritario, pero no tanto en el plano de conducta, sino desde una propia interrogación acerca de por qué me pasan ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Nietzsche decía, el filósofo, que la verdad es una mentira colectiva. La vez anterior yo estaba hablando sobre un caso de un señor que se llama, este español, ¿te acuerdas? Sí, que decía que había estado en la Ajá. Segunda Guerra. Sí, que estuvo en los campos de concentración y que luego se enteran que no era cierto. Entonces yo decía que para el caso de él, había una verdad dentro de lo que estaba diciendo en esa aparente mentira. Entonces cuando estamos en consulta clínica psicoanalítica, la idea no es estar moralizando si lo que digo es falso o verdadero, sino más bien encontrar en dónde yo me ubico como un agente que interviene dentro de lo que va sucediendo, pero sobre todo que yo soy intervenido desde otros ángulos que yo desconozco. O sea, es un juego interesante porque si bien por un lado yo soy productor o promotor de ciertas situaciones que me vienen ocurriendo, el lugar desde donde esto yo lo genero no es un lugar de conciencia forzosamente. De hecho, es muy poco desde la conciencia. Es más desde algo que yo no conozco, desde algo que me sobredetermina y que no está dentro de mí, bajo la ilusión que se manejó durante mucho tiempo, que la conciencia y la voluntad son los motores básicos a partir de los cuales uno lleva a cabo su propia vida, ¿no? O sea, está un tanto dentro de los discursos que hablan de que tú te puedes transformar tu identidad cada día, que puedes ser mejor persona, que echarle ganas, ponte las pilas y cualquier otra modalidad de este tipo donde suponen que tú tienes el control absoluto de ti. Ahí encontraremos algo que no es necesariamente verdadero y donde yo dudo, donde yo tengo fracturas, equívocos o problematizaciones continuas, es donde aparece más algo verdadero. O sea, pongo un caso. En los sueños, cuando se interpretan unos sueños en el psicoanálisis, no se estaría buscando desde Freud, desde la manera en que Freud lo hacía, no estaría buscándose si es fidedigno el relato que el paciente lleva a cabo al respecto de los acontecimientos que tuvieron lugar en algún momento de su historia. Es decir, si alguien en un sueño, en la asociación que lleva a cabo, tiene un recuerdo de que esto pasó cuando él tenía 6 años, 8 o 12, no se estaría yendo a hacer una búsqueda detectivesca para saber si esto que él está diciendo corrobora con los acontecimientos de aquel entonces. Esa no es lo fidedigno que se busca, no es eso, sino que precisamente Freud no trataba de encontrar la certeza dentro de la narración en ese cotejo, sino que lo encontraba muy al contrario, donde aparece la duda, donde el sujeto titubea, donde no está seguro, donde él puede pensar incluso que lo que está diciendo es una mentira. Ahí es donde aparece lo más crucial para llegar a la verdad de la persona. Entonces no es un cotejo de información para ver quién dice que esto es correcto, como una especie de consenso, ni tampoco una relación entre lo que digo con respecto a lo que pasa afuera. Si esto lo trasladamos al caso de trabajo clínico de un psicoanalizante, entonces el analista no está viendo
si es cierto que su papá le dijo tal cosa, si su pareja hizo esto o lo otro, lo cual puede ser verídico. O sea, alguien puede llegar a decir que su pareja lo engañó lo engañó acerca de que salió con un hombre y que luego va a la casa y le dice que estaba con una amiga. ¿Estamos hablando de ese tipo de verdad o mentira? ¿O estamos hablando de algo que no está, si bien está relacionado con lo que le sucede, de que su mujer le acaba de decir una mentira, y lo que no estamos buscando es la mentira en la mujer, sino cómo se plantea él frente a ese acontecimiento? Y en ese planteamiento que tiene la persona estamos viendo qué de él, qué hay en él, que va a afrontar eso que le viene a decir su pareja. O sea, qué de él está puesto en la manera en que resuelve, se divorcia, se enoja, sale, se va con otra mujer, se emborracha, se queda callado, admite muchas más mentiras de parte de ella, o resuelve bajo un arranque de enojo. O sea, eso es lo que se va a ver. Cómo está él ante ese tipo de situaciones, porque ahí es donde va a aparecer algo muy propio, muy íntimo, tan íntimo que lo rebasa, o sea, que puede ser una constante en él. O sea, puede aparecer de manera repetitiva, algo que Freud llamaba un tanto la compulsión a la repetición, o los elementos que se repiten. Ahí es donde vamos encontrando, en este sentido, algo verídico de la persona. Verídico no de que ande mintiendo, como te decía, sino una verdad en tanto de él, que lo sobredetermina, y de la que él tampoco la tiene bajo su control, sino en todo caso él está siendo sujetado o controlado por algo que lo sobredetermina. Entonces la verdad que se está buscando es esa, lo que lo trasciende en ese sentido, o sea, que lo traspasa, que lo sobredetermina, y que viene de una condición externa a su propia conciencia o a su propia relación objetiva de él con otra persona. Es como si se echaran a andar ciertos guiones, ¿no? Ciertos guiones en donde él va a aparecer como un personaje. Entonces, si yo estoy aquí hablando contigo, sí, como psicoanalizante, entonces lo que yo digo, hay un reflejo de mí, y no tanto te decía de las palabras ni de los acontecimientos, sino pone tú desde dónde lo digo, por qué lo digo ahí, por qué hago este recorte en este momento en mi sesión clínica y me pongo a hablar de la verdad. ¿Qué me compete? O sea, o qué me convoca de otros momentos para que yo, justamente en este viernes, venga yo a hablar dentro de una serie del conjunto de mis sesiones que yo hable particularmente de este tema. O sea, si te das cuenta, no es que alguien llega y diga, ah, se me ocurre hoy, ¿qué crees, Gaby? Hablar de la verdad, ¿no? Tengo una ocurrencia. No, no hay tal. Está asociado esto que vengo yo a decir con la anterior sesión y con lo que pasa durante mi día y con lo que pasa con los demás días y lo que pasa hacia adelante. Entonces ahí aparecen varias preguntas. El personaje que yo te decía hace rato, el español, es Henry Marco. Y cuando Henry Marco les dice, yo les he dado algo que ustedes estaban buscando. Estaban esperando que apareciera alguien como yo en esta sociedad o en esta escucha que ustedes tenían sobre mí. Pues yo represento algo de ustedes. Acá, como uno, como psicoanalizante, es como si te vieras de repente a distancia de ti mismo y dijeras, ¿por qué me pasa esto? O sea, hay una toma de distancia acerca de ti mismo y dices, ¿por qué actué de esa forma? ¿Por qué dije esto? ¿De dónde me viene que yo tenga que sorprenderme o que me haya quedado callado? ¿O por qué dije esto en esta sesión? ¿Por qué comencé la sesión con Gaby hablando de la verdad? ¿Verdad desde dónde? La duda al respecto de qué. ¿Qué es lo que me inquieta? E incluso puede aparecer en un sueño. Entonces, en el tema del sueño te decía que para Freud lo esencial está en el momento justo en el que el paciente tiene una duda, porque no va a estar buscando si lo que él dice es verídico o falso, porque en su momento él se dio cuenta que en los primeros trabajos que le hacen los periodos peripsicoanalíticos, las mujeres llamadas así después histéricas, o que les llamaban histéricas médicamente en ese tiempo, pero después la histeria tiene una connotación distinta dentro del psicoanálisis, decían casi todas las que él menciona que habían experimentado un abuso sexual infantil. Freud se da cuenta al muy poco tiempo que esto no había sido cierto, que no había pasado. Entonces, ¿estaban mintiendo? O a través de esa
mentira, entre comillas, ellas estaban expresando una cierta verdad de sí mismas. Si se hubiera atendido Freud a los hechos, hubiera dicho, estas mujeres mienten, entonces hay que, lo hubiera moralizado. Pero no se queda en ese punto, sino que pasa al campo de, ¿y por qué mienten en eso? Lo que mienten, hay algo que se devela de sí mismas a través de la mentira, y sí, le encuentra que algo que después le llamó la escena de seducción, que básicamente implica que es una fantasía en donde ellas se viven como siendo seducidas por un adulto en el plano sexual directamente, y que en esa colocación que ellas tienen ante ese otro, hay un guión que las involucra como sujetos de un deseo. Entonces todo el conjunto de fantasía o fantasmático que la paciente va a verbalizar está señalando algo de sí misma que se realiza a través de ese propio relato. Entonces no le es ajeno a nadie, ni cuando venimos acá y hablar de un hecho concreto, de que la novia salió con otro fulano y luego me miente, no es ajeno lo que está pasando a lo que tiene que ver conmigo como sujeto. Ese acontecimiento externo está vinculado de manera directa con lo que me sucede a mí dentro de mi propia historia y en las partes inconscientes. Entonces te decía que para Freud el sueño, la parte medular, es donde hay una duda, no donde hay una certeza. Si el paciente dice, yo vi tal, soñé con mi mamá que estaba aquí, me estaba hablando, me estaba preparando la comida, ahí quizás no haya nada todavía del orden de lo misterioso o de lo sorprendente, sino cuando él diga, ¿y por qué mi mamá me sirvió fideos si sabe perfectamente que no me gusta? Yo detesto el fideo. Ahí, donde dice yo detesto el fideo, ahí hay una interrogante. Y entonces en la interrogante, en esa duda interrogante, es donde va a aparecer algo que marca mi verdad. Y por otro lado, la verdad no es un acontecimiento del psicoanálisis. O sea, no es un acontecimiento externo. Más bien, la verdad es una construcción que yo llevo a cabo dentro del proceso psicoanalítico como paciente. Esto es algo muy diferente, ¿no? Muy diferente a lo que las psicoterapias hacen. Acá yo armo mi verdad. Y no la armo en una especie de edición de que esto sí me gusta, esto no me gusta. Prefiero yo aparecer como tal personaje, sino que la edito en la medida en que voy avanzando en el descubrimiento, confrontación de lo que pasa conmigo mismo al respecto de mi propio deseo. El deseo es lo que me va a llevar por ciertos caminos. Entonces para él, el ejemplo que yo daba en la sesión anterior cuando hablaba de la mentira de Henry Marco está mintiendo por algo que él quería ser frente a toda esta audiencia española. Cuando un paciente está aquí en el diván y viene y habla sesión tras sesión de algo que lo determina, vas dándote cuenta que lo que te rebasa y que está más allá de ti mismo, que es más que tú mismo, que decía Freud, o Lacan también lo mencionaba un tanto así, es que eso tiene un lugar de verdad y que te va determinando. Así que la confrontación final es con eso que aparece como verdadero en mí, sesión tras sesión. Ahora, esto no ocurre en 2 sesiones. Entonces se podría decir que la verdad se encuentra a través de una mentira que se dice en cierto momento, pero va cambiando conforme pasan los momentos de la vida. Sí, se encuentra a través de una mentira, o si le quitamos la connotación de mentira, pensaríamos que se encuentra envuelta en el formato de ficción. De ficción porque cuando yo estoy hablando de que estoy sentado en este sillón, estoy en un diván, el significado de diván para mí no es un sillón, sino es todo el dispositivo en el que me encuentro contigo y la escucha que tú llevas a cabo, lo que tú vas señalando. Entonces, la ficción no se pensaría necesariamente como una falsedad, que es lo que luego se piensa, ¿no? Es que tal película la sacaron de una novela, por lo tanto es una película, es una ficción, o que son más verdaderos los documentales que una película. Como si hubiera ciertos grados de verdad y algunas producciones no tuvieran esa condición, ¿no? Que el teatro es una representación que no está ficcionada de algún elemento de la realidad. No es en ese sentido.
De hecho, todo está envuelto dentro de la ficción. Tendríamos que hablar sobre la ficción, pero digo, a propósito de esto, pensemos en el hombre araña, y sería un tema interesante hablar de los superhéroes. El hombre araña, hay varias versiones, pero el Peter Parker, el jovencito adolescente que lo pica la araña, se ve en la escena como lo pica, y entonces él se convierte en un hombre poderoso. No pensaría, ¿eso es ficción? Que lo pica la araña, probablemente que la araña lo pique sería una ficción dentro de la ciencia ficción. Pero no es ficción que los adolescentes anhelan tener grandes superpoderes para conquistar a la chica amada y que ellos quieren ser superiores a ciertos hombres competidores que aparecen dentro del salón denominados machos alfa, y que él quisiera rescatar, y sus vínculos de héroe y la culpa que aparece al respecto de los padres que ya no están, o que tiene un legado de culpa frente a la tía por la cual él tiene que ser un hombre maravilloso y destacado, o que luego no se atreve a enfrentar el amor. O sea, está hablando de la película de Peter Parker, del hombre araña, pero eso lo ves en las relaciones cotidianas. Entonces, ¿dónde está la ficción? Entonces, creeríamos, hablando de adolescentes, o no importa cuál rango de edad estamos mencionando, que lo que van viviendo es una certeza. Pongámoslo directo. En los medios estos convencionales digitales que les dicen redes sociales, ¿no? Sí. Que las redes sociales en los años 70 no eran lo que aparece ahora, más bien yo creo que se apropiaron del nombre, y redes sociales en los años 70, 80 era el dispositivo social que te da soporte para que enfrentes situaciones vitales, de salud, de trabajo, lo que fuera, pero ahora no eran así. En aquel tiempo una red social o una red era una red matemática de análisis matemáticos, que igual ahora lo analizan de esta forma, pero lo que se dice en los medios estos digitales, pues eso le nombraban red, sorprendentemente. Pero cuando alguien anota una imagen en la que dice, y le pone un textito de que está en la playa feliz con los cuates, ay, mira, ahí está la realidad, el cotejo de la realidad, estoy en la playa, esto es verídico, estoy ahorita, en este momento, incluso creo que le llaman esto tiempo actual, o tiene un nombre esto, tiempo real, creo que hasta eso le llaman tiempo real, como si los tiempos, como si hubiera tiempos que no son reales, que quieren decir que está ocurriendo en ese momento, y qué valor fidedigno tiene que ocurrir en ese momento y que no ocurra en otro. Bueno, entonces ponen una foto que tiene un texto en el que dicen que están gozando con unos amigos en la playa, bebiendo unas cervezas con unas chicas hermosas. Entonces, eso se supone que es real. Y uno diría, ¿y qué no también es ficción? Y dices, ¿dónde está la ficción si están ahí en la playa? Tú puedes verlos. Ajá. Pero ¿por qué va vestido así? ¿Por qué está brindando con esta chica? ¿Por qué está tomando tal bebida? ¿De qué están hablando? ¿Qué están conversando? ¿Por qué en este día en particular? ¿Por qué en esa playa? ¿Por qué con este grupo de personas? ¿De qué están hablando? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué está echando a andar él frente a ellas? ¿Qué personaje seductor está ejecutando frente a las demás? Y que también quiere que lo vean otras tantas personas que están ligadas con él en ese medio digital social. O sea, ahí verías una ficción, un montaje, dirías. Entonces, ¿qué es lo concreto? Lo concreto es que está ahí en un escenario, o todo lo que arma alrededor del escenario, donde él aparece como ese gran personaje, simpático, alegre, seductor, alegre y jovial, lleno de juventud, impactando a alguien. Y si le dieras vueltita tantito atrás de eso, de lo que él hace, y vieras quién es él, digamos que pongámosle el nombre de Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos? Empezarías a desmantelar y dirías, ¿qué es lo verdadero? ¿Que él fue y puso una foto? ¿O que lo hace porque quería llegar a una persona en particular que lo mirara? ¿O porque dentro del grupo de amigos él tiene armado un personaje en el cual él sobresale y está manifestando una cierta virilidad? ¿O su personaje seductor le viene dado por el padre? Su padre es un hombre que tiene cierto poder, o que se enfrenta así con las mujeres, o su madre está sufriendo porque el hombre con el que está casado, que es el padre de Juan Carlos, es un personaje que no puede dejar de estar conquistando a las mujeres y que no tiene capacidad para estar con una sola. Luego entonces Juan Carlos está repitiendo esa premisa, no patrón ni esquema, sino esa premisa, porque las psicoterapias algunas hablan mucho de repetición de patrones, y en psicoanálisis no se ve eso de esta forma. Entonces hay una ficción, te decía, no como falsedad, más ficción, un tanto en oposición
bueno, no oposición, sino cierta correspondencia a lo que consideramos como datos o hechos duros. O sea, para decirlo de otra forma más precisa aún, estamos hablando de una subjetividad. La verdad en relación con una subjetividad, y subjetividad por la idea de sujeto, no porque no tenga fundamento, no porque no tenga veracidad, sino porque estoy hablando del sujeto que está puesto ahí. Entonces la verdad me compete como sujeto y esa la voy a descubrir en mi trabajo analítico. Entonces la verdad, diría por ejemplo Lacan, pero lo obtiene de Freud, la verdad tiene un formato de ficción, que es lo que Freud descubre con las histéricas y con las pacientes histéricas, que así les llamó, acerca de este relato de la escena de la historia de seducción, donde en realidad no pasó, pero en su mente sí, y en su despliegue corporal más todavía, con las parálisis motrices o las cegueras que tenían, o con la dificultad para verbalizar. Había una especie de transducción de la representación fantasmática a nivel corporal que hacía que ya estuviera un cierto impedimento en esa parte del cuerpo que estaba vinculada de manera metafórica con lo que ellas decían que habían vivido. Algo que nunca vivieron, pero en su propio decir, de su propio discurso, lo habían vivido. O sea, psíquicamente para ellas esto era un acontecimiento que había tenido lugar. Lo habían experimentado como real. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la... ¿Hay mentira, hay verdad o hay una ficción? Con respecto a la mentira, habías dicho que era una especie de sostén social. Exactamente. ¿Y la verdad? Igual. La verdad es un sostén que tiene como elementos la ficción, las ficciones, y yo tengo que descubrir mi propia ficción. La única manera de descubrir mi propia ficción, bueno, no la única, pero digamos la principal, es a través del psicoanálisis, que yo estoy en un proceso psicoanalítico porque es donde me voy a confrontar continuamente. Entonces descubriré cómo yo ficciono y fui ficcionado, o sea, como un ejercicio de un acto, de un verbo que está actuando, ¿no? Yo ficciono a mi alrededor, yo me ficciono y he sido ficcionado, casi que yo soy un producto de ficción. Y cuando descubro cómo se armó, esto es comunal. Hay un término en los griegos, en la tragedia griega, que se llama anagnórisis. La anagnórisis es un momento culminante a partir del cual tú descubres cómo estaban entrelazados ciertos elementos y que le dan un sentido muy diferente a lo que venía pasando, que es el caso de Edipo, o el caso de Hamlet, que ya es pues, en teatro inglés. Pero la anagnórisis es cuando hay un descubrimiento de ti que te hace comprender la trama en la que estabas tú inserto. En el psicoanálisis hay momentos de anagnórisis que para la visión norteamericana le llamaron insight, pero que no es lo mismo. Entonces la anagnórisis es un momento en el que se acerca a algo relativo con la verdad, cuando yo descubro qué ha pasado conmigo, dónde he estado. Y desde ese momento donde colijo algo de mi verdad, puedo tomar una posición distinta hacia adelante en cuanto a mi propia verdad. ¿Estamos invitados a encontrar esa verdad? Desde luego, nada más que no todo el mundo se atreve. Claro. Y dentro del proceso psicoanalítico hay muchos momentos en los que uno tiene quiebres, tienes dudas, dices, no, mejor ya quiero paro, o ya no le sigo, pero la travesía, el viaje, es muy interesante. Un viaje que no es como el de Ulises, sino tiene otras perspectivas muy diferentes. Desde luego. Pues hemos llegado al final de la sesión. Sí, Gaby. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Maestro Armando Hernández, gracias por estar aquí. Al contrario, Gaby. En Asociación Libre del Diván a tus oídos. Regresaré otro día al diván entonces. Por favor, Sí, a ilustrarnos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias a Carlos Bautista en la producción, a Felipe Chávez. Soy Gaby Torres. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Asociación Libre. Del diván a tus oídos.